Bienvenidos una vez más a su espacio Análisis Bíblico, por supuesto comprometidos con la verdad. Hoy vamos a reflexionar sobre lo que es la misericordia y la gracia de Dios. Para ello vamos a tener una lectura en el libro de Lamentaciones, en su capítulo 3, versículo 22 al 23, que dice de la siguiente manera: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Podemos conceptualizar la misericordia de Dios como el acto voluntario de Dios, a través del cual se mantiene la existencia de todo lo creado. Hay cosas imperceptibles o que tal vez nosotros no nos damos cuenta de la importancia que ellas tienen en nuestra existencia. Y un breve ejemplo sería el oxígeno presente en el aire. Imagínense que Dios soberanamente decidiera cortar el oxígeno de la atmósfera de la Tierra por un espacio de 5 a 7 minutos. Por supuesto, dejaríamos de existir, porque el cerebro humano, en ausencia de oxígeno, más o menos entre 5 a 7 minutos, la neurona moriría irreversiblemente. Por eso dice que por sus misericordias no hemos sido consumidos. Y esa misericordia está apoyada en las características que definen a Dios. Una de esas características, llamadas atributos, es su amor. Él permite nuestra existencia independientemente de que nosotros le reconozcamos como Dios o no le reconozcamos. Por eso hay expresiones en la Biblia que nos indican esto. Dice que el sol sale para buenos y para malos, la lluvia cae sobre todos nosotros. Es decir, ni siquiera Dios nos está exigiendo que creamos en Él para podernos brindar esa misericordia. El otro concepto que nosotros debemos tener en mente es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios lo podemos conceptualizar como el perdón inmerecido por nuestros pecados. Cuando digo inmerecido es porque ciertamente no merecemos ser perdonados. Sin embargo, en su infinito amor, dice la palabra de Dios que la ira de Dios, es decir, lo que debería caer sobre nosotros en justicia, cayó sobre su propio Hijo, cuando fue allá a la crucifixión. La ira de Dios se derramó sobre Él, para que todo aquel que en Él cree en su Hijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si podemos aplicar estas definiciones sobre la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 3, que dice lo siguiente. Vamos a leer el versículo del versículo 3 al versículo 10. Dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio
y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Cómo podemos entrelazar entonces la misericordia y la gracia de Dios con lo que el apóstol Pedro nos está diciendo en su segunda carta? Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Los postreros días es un periodo de tiempo que está dado desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. En ese intervalo de tiempo es lo que se llaman los tiempos postreros, también llamados últimos días. Nosotros estamos viviendo en ese espacio de tiempo. Nos dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Bueno, y esos burladores nosotros los vemos todos los días. Aquellos que dicen, bueno, desde que mi abuelita tiene su existencia, están diciendo los cristianos que Cristo viene pronto. Y sin embargo, ya mi abuelita murió y Cristo no ha llegado. Por supuesto, como dice el Señor, erráis ignorando las Escrituras. Porque esa palabra pronto, que es cardinal en el libro de Apocalipsis, quiere decir no un espacio de tiempo, sino que lo que está escrito en esta palabra se cumplirá irremisiblemente. Ese pronto no es espacio de tiempo, es cumplimiento real y verdadero de su palabra. Estos burladores, muchas veces en el barrio vemos grafitis en las paredes y nos dicen, Cristo viene pronto, pero aún no llega. Conozco del caso de un predicador que andaba ya en Valencia, una capital de Venezuela. Él predicaba en un jeep con unos altavoces, siempre la segunda venida de Cristo. Y en un momento determinado, los amigos de lo ajeno le robaron los 4 cauchos y se los dejaron sobre 4 bloques. Y le escribieron un cartel que decía, Cristo vino y se llevó los cauchos. Estos son los burladores, ¿no? Parece objeto de chiste, pero realmente estos son los burladores. Que dice la palabra, sabiendo primero esto, que en los postreros días, ¿sí?, los días que estamos viviendo, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. La Biblia refiere y define la concupiscencia como los deseos pecaminosos de la carne. Es decir, en sus conciencias no existe la verdad de la palabra, pero no solamente la rechazan, sino que se burlan de ella. Allí actúa la misericordia, porque gracias a la misericordia, como dice la palabra que acabamos de leer, ellos no han sido consumidos, sino que en esa misericordia que es nueva cada mañana, Dios les está permitiendo la existencia humana para que algún día alcancen el perdón inmerecido que es la gracia. Dice
el versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esa expresión desde los padres se refiere a los tiempos antiguos de las generaciones, sobre todo las generaciones judías. Desde esos tiempos hasta el día de hoy y hasta que Cristo venga, pues muchos estarán diciendo que ese Mesías realmente fue un charlatán porque predijo que este mundo iba a tener su fin y aún no ha ocurrido. Sin embargo, Jesús no es un falso Mesías. Nosotros los cristianos no celebramos fiestas como los judíos porque ellos esperan el Mesías que nosotros ya reconocemos, Jesucristo nuestro Salvador. Dice el versículo 5, estos ignoran voluntariamente, es decir, no es que no conocen la palabra de Dios, no es que no saben lo que ella dice, sino que voluntariamente lo ignoran. Ignorar en este sentido es dar por sentado que aunque tengan un conocimiento de que eso se ha dicho, ellos lo pasan por alto. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por supuesto, en el libro de los principios, en el principio, cuando comenzó el tiempo cronológico del hombre, observamos allí la palabra de Dios en la voluntad absoluta de Dios. Cuando Dios dice, hágase la luz, y la luz se hizo, y todos los elementos necesarios y suficientes para que la tierra una vez hecha pudiera ser habitada por el hombre. Esa es voluntad absoluta de Dios. ¿Quién le dijo a Dios, no puedes hacer la tierra? No puedes hacer las condiciones, no puedes llenar la tierra para que el hombre pueda habitarla. Por supuesto nadie. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad absoluta. Nadie puede oponerse a la voluntad absoluta y perfecta de Dios. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. El agua en la Biblia es una figura de la palabra de Dios, es una figura de la vida. La vida en la tierra subsiste gracias a la palabra de Dios. Y Él la mantiene con la diestra de su poder. La diestra de su poder. Dice el versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y aquí quiero detenerme. Porque la Biblia nos señala que hubo un momento de juicio sobre la tierra, ya que la maldad de los hombres era mucho, y en su conciencia de continuo hacer el mal. Eso lo dice allá el libro de Génesis en su capítulo 6. Y Dios entonces determinó raer el hombre, quitar el hombre sobre la faz de la tierra, pero primero vino su misericordia. ¿Dónde estuvo la misericordia? La misericordia estuvo que mientras se construía el arca, Noé estuvo predicando, enseñando. Algunos eruditos bíblicos dicen que durante 120 años, que fue la vida del hombre según el capítulo 6, para ese tiempo, para ese momento, durante este tiempo Noé estuvo predicando que el mundo se iba a acabar anegado en agua. Era increíble porque en ese tiempo
no había lluvia del cielo a la tierra, sino que un rocío, según el libro de Génesis, venía sobre la faz de la tierra y así se mantenía la vida. Y la Biblia nos dice que este tiempo que nosotros estamos viviendo será como en los días de Noé. Lo que signó los días de Noé fue la incredulidad. Y por supuesto, nos están diciendo que Cristo viene pronto, nos están diciendo a la iglesia, se nos dice que no pasaremos por esos días tormentosos llamados la gran tribulación, pero muchas veces la iglesia no lo cree, prefiere creer que sí pasará, así como todos estos hombres, niños y ancianos, creyeron en que no iba a llover y por lo tanto era imposible que se anegara el mundo. Y así estamos muchos de nosotros, creyendo que es imposible que Dios saque de esta tierra, antes de la gran tribulación, a su iglesia. Pero entendamos una cosa, antes del diluvio, Dios salvó a Noé y a su familia, porque creyeron indudablemente en lo que Dios estaba diciendo. Porque si Noé no hubiese creído, ni su familia no hubiesen construido en el arca. Por supuesto, esa es una lógica muy sencilla, pero verdadera. Como dice una de las normas de interpretación. La Biblia se interpreta a sí misma, pero es necesario que esta interpretación la hagamos con sentido común. Y ahí está el sentido común. ¿Dónde estuvo la misericordia? Bueno, se les anunció la destrucción de ese mundo, sin embargo ellos no creyeron. Porque cuando el pecado toma la conciencia del hombre, es muy difícil que el hombre considere las cosas sobrenaturales de Dios. De manera que estamos viendo la característica de los días de Noé, la incredulidad y el engaño. Jesucristo nos advirtió sobre eso. Mirad, en imperativo, que nadie os engañe. Entonces dice en el versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció negado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esa es la condición de los hombres del mundo que será destruido según el Apocalipsis. Serán impíos. Es decir, no habrá piedad en su corazón. El pecado se habrá multiplicado tanto y la incredulidad será tan grande que quienes predican el evangelio o lo enseñan serán perseguidos y destruidos. Sin embargo, la promesa del Señor, que Él no tardará en venir a juzgar este mundo, será cumplida independientemente de la incredulidad del hombre. Porque la verdad es verdad, aunque nadie la crea, sigue siendo verdad. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En la eternidad de Dios, el tiempo no existe. Dios no puede ser contenido por el tiempo, porque Él es el creador del tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra en el principio quiere decir que el tiempo cronológico para el hombre comenzó, ese reloj comenzó a funcionar. Pero eso lo creó Dios. Por lo tanto, Él es superior al tiempo y no es contenido por el tiempo. Esta expresión no es para estar calculando tiempo. Es para que entendamos que en su eternidad el Señor ya ha dado la designación de los tiempos y como tales tienen que cumplirse.
El tiempo corre para nosotros, quienes debemos saber aprovechar el tiempo, quienes debemos aprovechar ese tiempo de misericordia para poder acudir a la gracia de Dios somos nosotros, no el Señor. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Él no puede ser contenido por el tiempo. Él es el Dios del tiempo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí hay dos cosas, misericordia y gracia. No quiere destruirnos a nosotros, ahí está la misericordia, pero quiere que nosotros nos arrepintamos, y el arrepentimiento verdadero y genuino pasa por aceptar a su Hijo en nuestro corazón para que el Espíritu Santo pueda cambiar nuestras vidas y darnos un nuevo nacimiento. Ahí interactúa la misericordia con la gracia de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Las columnas genuinas de la salvación: arrepentimiento genuino para con Dios el Padre y fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:21. De manera que esto se lo digo a los predicadores, que cuando predicamos la palabra de Dios hagamos el llamado. ¿Por qué debemos hacer el llamado? Para abrir la puerta, la oportunidad de arrepentimiento genuino para con Dios. Muchos dudan, bueno, pero el hecho de que pasen al frente o levanten su mano no quiere decir que sean salvos. Eso lo decide Dios, eso es potestad de Dios. Allá en el libro de los Hechos, cuando Pedro predicó por primera vez el día de Pentecostés, dice que él les exhortaba, es decir, les animaba que aceptaran a Cristo. Se equivocó el Espíritu Santo entonces cuando le dijo a Pedro, haz un llamado, exhórtalos a que se arrepientan y sigan a Cristo como su Salvador. Esa sería la pregunta teológica, ¿verdad? De manera que si predicamos y no hacemos el llamado, estamos cerrando la puerta a la salvación y hemos perdido esa predicación. Porque la predicación es para, primero, que los hombres procedan al arrepentimiento. Y si hay algunos que se han ausentado, algunos dicen han caído, bueno, pueden restaurarse. Se les da esa oportunidad en el llamado. De manera que, queridos hermanos, hagamos el llamado, que nada perdemos con hacerlo. Todo lo contrario, perdemos si no lo hacemos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Por supuesto, el ladrón viene, y eso lo sabemos todos, a la hora en la que nadie lo espera. Pero la iglesia debe esperarlo, porque nosotros tenemos el conocimiento suficiente para estar velando, dice el Señor, haciendo los ejercicios espirituales, el ayuno, la oración, la lectura de su palabra. Y dice la palabra que ojalá cuando el Señor venga nos halle haciendo estas cosas. De manera que nosotros sí es verdad que no debemos estar dormidos, sino que en la devoción hacia nuestro Señor debemos estar siempre esperando, viviendo como que Él viniera por nosotros en este mismo día. Ahora, ¿quiénes no lo esperan? Los que lamentablemente no lo conocen o no lo quieren conocer.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Si usted piensa que este es un sentido figurado, desde el punto de vista de la figura, lo que nos está diciendo es que es un tiempo de juicio sobre toda la tierra. Si usted piensa que esto hay que interpretarlo literalmente, literalmente vendrá juicio y destrucción sobre la tierra. Sea que usted interprete de forma figurada o sea que usted interprete de forma literal, eso es lo que está diciendo. No tenemos excusa como iglesia para caer en esa desobediencia teológica. No, que eso no es literal, que eso es figurado. Bueno, tanto la figura como la literalidad de la palabra nos están diciendo que es un tiempo de juicio y destrucción y que por su misericordia es anunciado, igual que en los días de Noé, para que no seamos llevados por ese tiempo de destrucción, sino que seamos guardados sobre la prueba que ha de venir sobre toda la tierra. Una prueba como nunca antes ha venido, ni nunca después vendrá. Quiere decir que es única. Quiere decir que todas las señales que hasta ahorita se han efectuado no tienen comparación con esa que ha de venir. Pero la palabra dice que los que creen en el Señor serán guardados en el día de la prueba. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él ha dicho. Si Él ha dicho que los que creen en Él, aprovechando el tiempo de misericordia, alcanzaron su gracia, serán guardados, como dice allá en la carta a Timoteo, que nosotros hemos sido guardados. Hemos sido guardados como el que deposita un dinero en el banco. Es decir, eso está seguro que en el momento en que vayamos a buscar ese dinero, el banco tiene que responder por eso. Bueno, nuestros depósitos están hechos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y estamos seguros de que cuando venga ese tiempo de destrucción y de prueba, Él nos guardará del día malo que ha de venir sobre todos los seres humanos, porque ese es el compromiso de su palabra. Y su palabra es verdad. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Cuando se repite en varias ocasiones, más de una vez, una parte en la palabra de Dios, es porque eso es de suma importancia. Y aquí se repite que esos elementos, los elementos de la tierra, serán fundidos, serán destruidos, serán abrazados por el fuego. Y esto no es para un acto de que nos dé miedo, todo lo contrario, de que entendamos por su misericordia que antes que esto suceda debemos estar apercibidos y hacer lo que Dios nos dice. Ahí está el amor de Dios en acción. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, es decir, el apóstol Pedro, como iglesia del Señor, usted y yo, si hemos recibido a Cristo como iglesia del Señor,
nos incluimos ahí, pero nosotros esperamos, según sus promesas, porque creemos en eso, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y la justicia es Cristo. Y en esos cielos nuevos y tierra nueva, Rey de reyes y Señor de señores, será el que gobernará. Todo ojo lo verá. Las naciones contrarias a la palabra de Dios tendrán que ir a rendirle culto al Rey de reyes y Señor de señores. Y aquel pueblo rebelde que él llamó como su pueblo será restaurado y serán adoradores permanentes del Dios que lo sacó de las tinieblas a su luz admirable. Si creemos esto por su misericordia y por su gracia, ¿cómo no vivir eternamente agradecido? Querido amigo, se abre una puerta de esperanza. En un minuto, en segundos, tú puedes cambiar tu eternidad creyendo en el Señor Jesucristo, dejándolo entrar en tu corazón. Querido hermano, tú que te has alejado por las diferentes circunstancias de la vida, yo te invito a que como el hijo pródigo regrese y entre en comunión una vez más con tu Hacedor, para que tu nombre permanezca en ese libro de la vida. Y tú, querido amigo, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y del Cordero. Son bellas promesas. Me emociono al hacer esta invitación, porque es la puerta de vida eterna que se abre para salvación y esperanza. Hazlo así, que el Señor es real y verdadero. Dios te bendiga, Dios te guarde.